Lo que acaban de ver en esa miniatura no es un rumor. Es la confirmación de algo que Brasil llevaba años negando. El hombre que cargó durante más de una década con el peso de una nación entera de 200 millones de personas acaba de romper el silencio. Y lo que ha dicho no es solo una despedida. Es un diagnóstico brutal sobre el estado actual del fútbol brasileño. Una confesión que los medios mainstream están tratando de enterrar porque incomoda demasiado. Hoy vamos a contarte lo que Neymar realmente dijo y lo que hay detrás de esas palabras que nadie más se atreve a analizar, porque hay algo que la mayoría de la gente no sabe todavía. Hay una conversación que tuvo lugar en los vestuarios del MetLife Stadium de Nueva Jersey, después de que Brasil cayera eliminada del Mundial 2026 ante Noruega. Una conversación que, según fuentes cercanas al entorno de la Canariña, cambió para siempre la forma en que los propios jugadores brasileños se ven a sí mismos. En unos minutos vas a descubrir qué se dijo en ese vestuario y por qué lo que revelaremos más adelante podría ser el punto de quiebre de toda una generación. Brasil tenía una cita con el destino. Tenía a Carlo Ancelotti como seleccionador. Tenía a Vinicius Jr. en el mejor momento de su carrera. Tenía a Endrick, una promesa de 19 años que el mundo entero esperaba ver explotar. Y tenía, por primera vez en mucho tiempo, a Neymar. Sí, al Neymar real, al que empezó este mundial desde el banquillo, al que todos habían dado por muerto futbolísticamente durante meses, el regreso del rey. Eso es lo que los brasileños esperaban. Pero lo que vino fue algo muy diferente. Y eso no es lo más impactante de esta historia. Porque en unos minutos vamos a hablar de lo que hay detrás de la derrota de Brasil, no del marcador, no de los goles de Haaland, sino de la crisis de identidad de una selección que ya no sabe quién es ni hacia dónde va. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí encontrarás el análisis que los medios deportivos convencionales no van a darte, las historias que se cuentan entre bastidores y que explican lo que realmente pasa en el mundo del fútbol. No te lo pierdas. Neymar llegó al MetLife Stadium de Nueva Jersey cargando algo más que su historia personal. Cargaba con el símbolo de lo que Brasil había sido, máximo goleador histórico de la Canariña, con 79 goles en 128 partidos. El hombre que superó a Pelé, el jugador que durante años fue el escudo y la esperanza de un país que necesita el fútbol para creer en sí mismo. Y ese domingo, en ese estadio donde debutó con Brasil en 2010, Neymar vio cómo su historia con la selección terminaba de la peor manera posible, con una derrota, con una eliminación en octavos de final, con el gol de penalti que marcó en el descuento, llegando demasiado tarde para cambiar nada. Pero lo que ocurrió después del pitido final es lo que nadie está contando bien, porque Neymar se acercó a un micrófono con los ojos rojos, con la voz rota, y dijo algo muy sencillo. Lo intenté, comencé aquí y termino aquí, ahora se acabó. 4 frases, 20 segundos, y en esas palabras estaba contenido todo, la derrota personal, el adiós definitivo a la selección. Y algo más, algo que las cámaras no pudieron capturar, pero que quienes estaban cerca aseguran haber percibido con claridad. ¿Qué es exactamente lo que Neymar vio en ese vestuario que lo llevó a pronunciar esas palabras con tanta amargura? Porque según fuentes extraoficiales cercanas al entorno del equipo, cuya información no ha sido confirmada públicamente, Neymar no solo lloró por la eliminación. Las mismas fuentes señalan que en los minutos previos a hablar con los medios, el delantero del Santos habría tenido una conversación muy directa con varios jugadores de la nueva generación brasileña. Una conversación en la que, siempre según estos rumores no verificados, habría expresado su frustración ante la falta de líderes dentro del vestuario. No de talento, no de calidad técnica, de liderazgo, de esa capacidad para tomar el partido por los cuernos cuando todo se complica. Lo que descubrirás en unos minutos es aún más impactante, porque esa conversación, si los rumores son ciertos, explicaría algo que los números por sí solos no pueden explicar. Brasil tenía el equipo, tenía las piezas, tenía al entrenador mejor pagado del mundo en el banquillo, y sin embargo, cuando Noruega necesitó a Haaland, Haaland apareció. Cuando Brasil necesitó a alguien que cambiara el partido, que lo tomara con las manos y lo forzara a cambiar de dirección, nadie dio ese paso. Bruno Guimaraes falló el penalti que podría haber cambiado el partido en la primera parte. Endrick, solo ante el portero, definió mal.
Vinicius Jr. terminó el partido con lágrimas en los ojos, pero sin haber podido ser ese líder que la selección necesitaba desesperadamente. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque hay un ex delantero brasileño, cuya identidad no ha trascendido, pero que habló con medios locales en los últimos días, que expresó algo que resonó entre la afición, que Brasil tiene jóvenes en los que creo mucho, pero falta un gran ídolo. Sin nombrar a nadie, sin señalar directamente. Pero todos entendieron a quién se referían. ¿Puede una selección ganar un mundial sin un líder que lleve la camiseta como si le fuera la vida en ello? Porque lo que los datos revelan sobre este mundial es demoledor. Brasil no tuvo un mundial espectacular. Las propias palabras de Ancelotti después de la eliminación, reconociendo que el equipo había hecho un buen mundial pero no espectacular, son la mejor radiografía de lo que falló. Un equipo que no pierde, pero que tampoco convence. Un equipo que no se hunde, pero que tampoco vuela. Un equipo que espera que algo pase en lugar de ir a buscarlo. Y mientras tanto, en las semanas previas al torneo, el propio presidente de Brasil, Lula da Silva, bromeaba públicamente con que Neymar era el primer futbolista home office de un mundial. Una broma, un chiste. Pero las bromas a veces dicen más que los discursos serios, porque ese chiste reflejaba la profunda incomodidad que había en Brasil con la presencia de Neymar en la convocatoria de Ancelotti. Un jugador que llegó al mundial en proceso de recuperación, que apenas había entrenado con el equipo, que durante semanas fue más símbolo que futbolista real. Todavía no te he contado la parte más difícil de esta historia, la que explica por qué lo que dice Neymar sobre los líderes de Brasil no es solo una opinión, es una advertencia, porque si las fuentes extraoficiales tienen razón, si Neymar realmente expresó esa sensación de vacío en el liderazgo de la nueva generación, entonces el problema de Brasil no se resuelve en 4 años. No se resuelve fichando al mejor entrenador del mundo, ni alineando a los mejores futbolistas individuales del planeta. El liderazgo no se fabrica, no se entrena en una sesión de táctica. El liderazgo nace de dentro, en los momentos en que todo se complica, cuando el estadio te aplasta y el partido se te escapa de las manos. Y en ese momento, el domingo 5 de julio de 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Brasil no tuvo a nadie que diera ese paso. Vinicius lleva años siendo el mejor jugador del Real Madrid, gana balones de oro, es ídolo en Chamartín, pero la selección brasileña no es el Real Madrid. En el Real Madrid hay una estructura, una historia, una cultura ganadora que te sostiene. En la selección brasileña, en este momento, no hay nada que sostenga a nadie. Y eso es lo que, según fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato, Neymar habría expresado con una crudeza que nadie esperaba esa noche. ¿Y ahora qué? ¿Qué le queda a Brasil después de la noche de Nueva Jersey? Ancelotti, en rueda de prensa, intentó convertir la derrota en comienzo. No es el fin, es el principio de un nuevo ciclo. Lo dijo con esa calma italiana que tiene para todo. Y quizás tenga razón. Quizás lo que acaba de pasar sea exactamente lo que Brasil necesitaba para despertar, para entender que el talento no basta, que el nombre en la camiseta no basta, que las estrellas individuales, sin un líder que las cohesione, son solo eso, individuales. Neymar se va con 79 goles, con un récord histórico que nadie podrá quitarle, con la Copa Confederaciones de 2013 como su único título con la selección absoluta, con la medalla olímpica de Río 2016. Y con la sensación amarga de haber llegado 4 veces a un mundial sin poder tocar la Copa del Mundo. Igual que Thiago Silva, igual que tantos antes que él. Pero Neymar se va también con algo que nadie puede comprarle ni fabricarle, con la certeza de haber sido el líder que Brasil tuvo durante más de una década. Guste o no guste, con sus luces y sus sombras, con sus lesiones y sus polémicas, con sus noches de lluvia y sus tardes de magia. Cuando Brasil necesitaba a alguien que cargara el peso, Neymar siempre estuvo. Y ahora que ya no está, la pregunta es la más importante del fútbol brasileño desde hace décadas. ¿Quién va a cargar ese peso ahora? Esa pregunta no tiene respuesta hoy. Quizás no la tenga mañana. Pero lo que sí es cierto es que el fútbol brasileño se enfrenta a un momento de redefinición que no vivía desde hace mucho tiempo. Y las palabras de Neymar en el MetLife, esas 4 frases rotas con los ojos húmedos, son el punto de partida de una conversación que Brasil tendrá que tener tarde o temprano. Una conversación sobre identidad, sobre liderazgo, sobre qué significa representar la camiseta más famosa del fútbol mundial en el siglo XXI.
Si esta historia te ha dejado pensando, imagina lo que encontrarás en los próximos videos. Este canal existe para contarte lo que otros no cuentan, para ir más allá del resultado y del marcador y encontrar la historia real que hay detrás de cada partido, de cada declaración, de cada silencio. Suscríbete ahora y activa la campana. No te pierdas nada.